días, amada iglesia. La gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo y cada uno de ustedes. En la mañana de hoy estaremos continuando con esta serie de sermones que es expositivo y es sistemático de la epístola a los Hebreos. Y como hemos venido mirando en sermones anteriores, esta carta fue escrita a una comunidad de cristianos que estaba siendo atacada. Estaba siendo atacada precisamente para volver a las tradiciones judías, y por ello es que nos ofrece a nosotros una enseñanza grande sobre la fe. Por eso en el capítulo 11 el autor nos presentó una galería de ejemplos de una fe verdadera. Eso lo vimos por medio de las exposiciones que nos hizo el hermano Pastor Orley. Y fuimos instruidos sobre la vida de hombres y mujeres que vivieron en santidad y que son un claro modelo para nosotros. Ahora en el capítulo 12 se nos revela la fuente de la fe. Se nos enseña, después de ver esos grandes ejemplos, que la fuente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos nos exhorta con frases como: no te rindas, mira a Jesús. Como lo estudiamos o se expuso en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Luego en el versículo 14, que expuso el pastor la semana pasada, nos da la guía práctica de cómo debemos vivir cuando nos dice seguir la paz y la santidad. El pasaje que vamos a exponer hoy es Hebreos capítulo 12, los versículos del 15 al 17, aunque el pastor el domingo pasado expuso estos versículos al exponer de los versículos 12 al 17, pero no profundizó en los versículos que vamos a exponer hoy. Él los expuso ligeramente ya que el tiempo no daba, y adicional porque dentro de la programación hoy teníamos que poner los versículos del 15 al 17. En estos versículos veremos una advertencia que es urgente sobre tres grandes obstáculos que pueden hacernos tropezar en nuestra carrera de la fe. Vamos a estar exponiendo este pasaje bajo el título Tres trampas que nos llevan a despreciar la gracia de Dios. Repito nuevamente el título: Tres trampas que nos llevan a despreciar la gracia de Dios. Y la tesis o el argumento que voy a exponer es que este texto es un llamado a la vigilancia espiritual activa para evitar tres trampas mortales para nosotros, como son el veneno de la amargura, el desprecio de lo sagrado y la tragedia del arrepentimiento tardío. Todo esto ejemplificado en el fracaso de Esaú. Pero pasemos rápidamente a leer nuestro texto, para lo cual le pido que busque en sus Biblias Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 15 al 17. Y le pido por favor, si no tiene impedimento, se ponga en pie para reverenciar la palabra. Dice Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar y clamemos al Señor por sabiduría. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, en este tu día te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser alimentados, tanto espiritualmente como físicamente. Gracias, Señor, por este pan espiritual que tú nos das a través de tu palabra. Te imploramos que seas tú dándonos la sabiduría y la inteligencia suficiente para entender tu palabra y aplicarla correctamente, para que podamos ser exhortados, ser corregidos y ser guiados por tu palabra, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones, cambiando lo que esté aún en nosotros que no es agradable a ti. Úsame para tu gloria, Señor, y no tengas en cuenta mis debilidades, mis deficiencias, sino que por el contrario, Señor, seas tú usándolas para tu gloria. Habla a tu iglesia y aviva el amor por ti en los corazones de tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús, en el cual nos depositamos. Amén y amén. El texto de hoy lo vamos a exponer en 3 encabezados, los cuales son 3 trampas. El primer punto es la trampa de la amargura. El segundo punto es la trampa de la profanidad. Y el tercer punto es la trampa del arrepentimiento tardío. Eso lo vamos a exponer en el texto de hoy. Pasemos rápidamente a nuestro primer punto, que es la trampa de la amargura, y que lo voy a estar exponiendo en el versículo 15 del capítulo 12 de Hebreos. Vamos nuevamente a Hebreos, capítulo 12, y leamos solamente el versículo 15, donde el Señor nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El autor comienza resaltando su advertencia y lo hace con una frase que en nuestro lenguaje sería como cuando alguien nos dice: estén muy atentos, tengan cuidado de, no se descuiden con esto o aquello, o estén vigilantes. Eso es lo que empieza diciendo el autor. Esto es la implicación de decir mirad bien. Ese mirad bien es un llamado a que estemos atentos a nuestra vida espiritual. Es lo mismo o es similar a cuando en la Escritura encontramos un ay. Esos ay que nos llevan a entender que lo que viene es importante, que nos llaman a estar vigilantes. Ahora bien, debemos notar que este verbo, por terminar en la letra D, este mirad, es lo mismo que decir mirar, pero tiene una D al final. Esto es porque es un mandato directo. Esto es porque nos está llamando a que entendamos que es una orden, ya que se encuentra en modo imperativo. Y se puede traducir como supervisar, vigilar, estar atento o mirar con cuidado. Esto es lo que quiere decir ese mirar. Podemos afirmar que Dios nos está ordenando no descuidarnos, para que no nos dejemos de
para que no dejemos de alcanzar su infinita gracia. Esta gracia que no solamente hace referencia al perdón que recibimos al momento de la conversión. No, en este texto no solo se está haciendo referencia a ese momento de la conversión cuando la gracia de Dios fue derramada sobre nosotros, sino que también podemos verlo como el poder sustentador que nos sostiene y nos capacita para que podamos correr confiadamente la carrera de la fe. Eso es lo que el autor está tratando de decirnos. Luego vemos que nos muestra la trampa de la amargura, que el autor compara con la raíz de un árbol. Y esto precisamente porque al igual que la raíz, la amargura crece en secreto. La amargura es algo que pocas veces nos damos cuenta que está en nosotros. Crece en lo oculto. Ninguno de nosotros podría saber qué tan larga es la raíz de un árbol a menos que lo arranquemos. A simple vista nadie podría decir, ese árbol tiene una raíz que mide tantos metros. Solo con mirar el árbol es imposible. Ahora, con mirarnos a nosotros mismos, jamás sabremos cuánta amargura hay en nosotros. Por eso el autor nos llama a que estemos atentos, a que no demos cavidad a la raíz de amargura. Porque muchas veces, sin nosotros darnos cuenta, podemos estar dejando crecer la amargura en nosotros, que también es conocida como el rencor. Y aunque no lo manifestemos por actitudes hipócritas, o sin darnos cuenta, somos hipócritas incluso con nosotros mismos, esa raíz termina creciendo y saliendo a la luz. Algunos dirán, en algunas relaciones llegamos a decir, yo no le tengo odio, pero es que no me cae bien. Yo no es que le tenga rabia al hermano, sino que no me cae muy bien que digamos. Yo no lo soporto de mucho. La verdad es que me cae un poquito mal, pero no es algo que uno diga que no lo pueda soportar. Y eso, sin darnos cuenta, esa actitud es muestra de que hay raíz de amargura. Es muestra de que estamos teniendo amargura y esa amargura nos va a alejar de la comunión con los hermanos y al mismo tiempo nos aleja de Dios. Es lo que vemos claramente. La amargura estorba nuestra oración. Cuando estamos amargados, muy pocas veces dedicamos tiempo a orar al Señor. También estorba nuestra alabanza a Dios, porque cuando estamos de mal humor o tenemos rencor contra alguien, nos incomoda tanto esa persona que nosotros no alabamos con un corazón que glorifica a Dios. Nos roba la paz y nos lleva a dar un mal testimonio de Cristo. Eso lo hace la amargura en nosotros. Por tanto, debemos tener cuidado. Por eso podríamos decir que la amargura es un veneno que contamina. La amargura es un veneno que contamina, ya que el ambiente se torna pesado cuando hay una persona que es amargada. Cuando hay una persona amargada en la iglesia, esto contamina a toda la iglesia. Es como esa manzana podrida en una cesta, en donde hay varias manzanas. Todas terminan pudriéndose y todas terminan dañándose por haber una sola que está podrida. Todas se echan a perder. De la misma forma, una persona amargada o con espíritu cínico, quejoso e hiriente contamina el ánimo, la fe y la unidad de toda la congregación. Y es por eso que debemos tener cuidado de la amargura. Por esa razón el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfesos, les exhorta a no dejar crecer en ellos esa raíz de amargura, diciéndole, busquemos por favor Efesios capítulo 4,
Y voy a leer para ustedes los versículos 31 y 32, donde el Señor dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí podemos ver el mismo mandato. Se nos está llamando a estar vigilantes en todo momento. En toda nuestra vida espiritual debemos estar atentos. No debemos darle cabida a las acechanzas del diablo, que él anda siempre buscando la manera de alejarnos de Dios, y la amargura hace eso. La amargura nos aleja de Dios. Si no estamos atentos, vamos a terminar amargados y alejados de Dios. Y cuando llega a nosotros cualquier síntoma de amargura, de resentimiento, de ira o de enojo, terminamos no perdonando a los hermanos. Y seguimos con ese sentimiento. Estaremos cargados con un peso sin necesidad, un peso innecesario. Este peso nos va a llevar a que no vamos a querer orar, no nos vamos a querer congregar, vamos a terminar alejados de Dios. No sé quién de ustedes habrá visto la película o leído el libro El progreso del peregrino, en donde se nos narra la historia de Cristiano, que es el protagonista, y quien en su espalda lleva un morral bastante pesado, y que podríamos decir que va cargando todo su pecado en la espalda. Este peso que lleva en su espalda se le hace imposible caminar, se siente agobiado por el peso. De igual manera, podemos ver que esa ilustración nos lleva a entender cómo nos ponemos cuando andamos amargados. La amargura nos hace cargar un peso de rencor, de odio, de pecado, no solo contra los hermanos, contra quienes estamos amargados, sino contra el mismo Dios. Y este cristiano que lleva ese peso en la espalda, al llegar a la cruz de Cristo, le he quitado ese peso, le he quitado ese morral. De igual forma, cuando nosotros perdonamos realmente, ese peso que llevábamos de rencor, de amargura y de ira, se nos es quitado. De esa misma forma, nosotros podemos ver la libertad de ese peso. Nosotros somos liberados del pecado que veníamos cometiendo al vivir una vida de amargura. Y yo les pregunto, o preguntémonos todos, ¿por qué no perdonar a aquella persona que peca contra nosotros, si cuya ofensa nunca va a ser igual a todo el pecado que nosotros hemos cometido contra Dios y que Él nos perdonó en Cristo? ¿Por qué si Dios nos ha perdonado a nosotros tanto pecado que cometimos contra Él, nosotros no somos capaces de perdonar a ese hermano o a esa persona que nos ha hecho una ofensa mucho menor? Y la respuesta es porque hay raíz de amargura. Esa raíz de amargura que va tomando fuerza en nosotros, al igual que la raíz de un árbol, que termina partiendo incluso el pavimento. Vemos cómo la raíz de un árbol levanta el piso, hace tanto daño precisamente por lo grande que es. Termina uno teniendo que quitar el árbol porque ha hecho un daño muy grande su raíz. Así esa raíz de amargura va destrozando nuestro ser interior. Nuestro interior es destrozado cada vez que nosotros dejamos que la amargura haga una raíz grande en nosotros. Nos volvemos personas pesadas, sin gozo, ruidosas, ya que andamos con quejas y chismes. Y lo más peligroso, impedimos el espacio de la gracia de Dios
y el vaso se llena de veneno. Somos un veneno en cuanto al amor, y esta gracia de Dios no está siendo reflejada. Debemos vaciar nuestro morral, debemos perdonar a cada una de las personas que nos han ofendido. Debemos soltar ese peso. Liberemos el espacio que llena el rencor en nuestro corazón para que la gracia de Dios ocupe ese espacio. Por eso no olvidemos que la amargura roba la paz y divide a la iglesia. Es por eso que es tan peligroso. La gracia de Dios es el poder para que podamos perdonar. Usemos ese poder. Usemos el poder de la gracia de Dios y podremos vencer el resentimiento antes de que eche raíz la amargura en nosotros. De esa forma evitaremos ser profanos contra el Señor, evitaremos despreciar la gracia de Dios, que es el segundo punto que voy a tratar. El segundo punto es la trampa de la profanidad, que viene siendo lo mismo que decir el desprecio por lo sagrado. Al hablar de profanidad hablamos de despreciar lo sagrado, y lo voy a exponer en el versículo 16. Acompáñenme nuevamente a Hebreos capítulo 12, esta vez vamos a leer los versículos 15 y 16. Leo para ustedes. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Regálenme un segundito. Este versículo 16, el autor nos está advirtiendo sobre el peligro de la fornicación o profanidad, la cual consiste en no dar valor a lo sagrado, en no valorar la bendición que Dios nos ha dado. En eso consiste ser profano. Por eso, aunque el apóstol Pablo, al igual que la mayoría de autores bíblicos, usan el término fornicario, para referirse a aquella persona infiel, que es lo que vemos que hace en 1 Corintios capítulo 5, cuando habla de aquel miembro de la iglesia que estaba siendo fornicario porque tenía relaciones con su misma madrastra. De esa manera es que se usa generalmente el término fornicario en la Biblia. No sé si quedó claro el ejemplo que pone el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, cuando habla de aquel que tenía relaciones con la esposa de su padre, Pero en el contexto del versículo de Hebreos, podemos notar que no se está refiriendo solo a la infidelidad entre personas, se está refiriendo a un peligro mucho más amplio. El autor está señalando que cualquiera puede terminar siendo infiel a Dios. No solo a los compañeros o compañeras de vida, sino que podemos ser infieles al mismo Dios, o teniendo en poco su gracia. Por eso es que lo llama profano. Por eso no vemos y profano o fornicario y profano, sino fornicario o profano, usando cualquiera de los dos términos. Porque la infidelidad no es contra el ser humano, sino contra el mismo Dios. Es decir, que alguien en su ceguera espiritual
puede llegar a despreciar las promesas que Dios ha hecho. Sin darnos cuenta, nosotros podemos ser profanos al no valorar la gracia del Señor. Y esto es lo que vemos, cómo menospreció lo divino Esaú, quien cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Y el autor nos coloca este ejemplo no solo porque Esaú cambió su primogenitura, sino por todo lo que había detrás de eso. Esta primogenitura le daba el derecho a la herencia doble. Él iba a recibir más herencia de su padre por ser el primogénito. Pero no solo eso, puesto que la promesa del Mesías que había sido dado a Abraham y confirmada en Isaac, ahora iba a cumplirse en Esaú, si no hubiese despreciado la gracia de Dios. Aunque sabemos que todo esto ocurre porque Dios lo decretó así, por lógica, por descendencia, nosotros podríamos decir que el Mesías debía nacer por la descendencia de Esaú y él despreció la gracia de Dios. Es lo que nos muestra el texto de Hebreos, porque es lo que humanamente podemos ver. Él está despreciando su primogenitura que le daba ese cumplimiento de esa promesa. Y él lo cambia solamente por un placer momentáneo. Sabemos que él tenía mucha hambre, sí, pero valoró más el plato de lentejas que todas las promesas que Dios había hecho y que iba a cumplir por medio de él. Y esto no le ocurre solo a Esaú, eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede, de una forma u otra, olvidarse de todas las promesas que Dios ha hecho para su iglesia y tener en poco todo lo que Dios nos está dando, toda la gracia de Dios, toda la bendición que Dios nos da. Esto puede sucedernos en cualquier momento, por eso es que debemos estar vigilantes, por eso es que debemos estar atentos a qué tanta raíz de amargura tenemos, a qué tantas cosas le estamos dando valor que nos están alejando de la comunión con Dios. Podemos desviar nuestros ojos en cualquier momento de las promesas divinas para enfocarnos en nuestro beneficio propio. Esto, si nosotros pensamos en cualquier situación momentánea o cualquier situación cotidiana, podemos ver que en algún momento hemos cometido ese error. Y el Señor nos dice que no podemos servir a dos señores. El Señor en Mateo capítulo 6, versículo 24, nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y aquí nuestro Señor Jesucristo se refería a la riqueza como la razón que aleja a estas personas de Dios. Nosotros puede que no estemos enfocados tanto en las riquezas, pero tenemos otros enfoques que nos alejan de Dios. Podríamos hacernos una serie de preguntas y mirar qué tanto estamos valorando nosotros la gracia de Dios. Podríamos decir, ¿cuántas veces hemos faltado a un culto solamente por asistir a un evento que no tiene nada que ver con el Señor o que tiene menos valor que el culto al Señor? ¿Cuántas veces no hemos preferido hacer cosas que no tienen nada que ver con el Señor y perdernos un culto en donde vamos a ser alimentados por la palabra del Señor y en donde vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios? Otra pregunta es, ¿cuántas veces hemos dejado de estudiar la Biblia por enfocarnos en hacer otras actividades como ver televisión, como ver un partido de fútbol, como ver un reinado de belleza, como hacer cualquier otra cosa
perdiendo el tiempo en vez de dedicar ese espacio a buscar la comunión con Dios. No solo a Esaú le puede suceder esto de despreciar la gracia de Dios. Nosotros debemos estar prestos, atentos, porque nosotros, cualquiera, puede cometer el mismo error. Muchas veces pensamos solo en el aquí y ahora. ¿En qué puedo recibir? ¿Qué me puede beneficiar ahora? ¿Cómo soluciono el ahora? Y dejamos de pensar que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que es eterna. Despreciamos, dejamos a Dios a un lado, sin darnos cuenta que es Dios quien tiene la solución para todo lo que nosotros estamos buscando o pasando. En nuestro diario vivir podemos despreciar la gracia de Dios. Imaginemos que vamos por un camino en donde no hay agua, un desierto, y que nosotros al caminar ya estamos tan sedientos que no nos pasa ni siquiera la saliva. Y lo único que tenemos es una Biblia, por poner un ejemplo, una Biblia en la mano. Lo único que llevamos es una Biblia y no llevamos ni un peso. Y hay un vendedor de agua que nos dice: te doy agua, te doy el agua, como no tienes plata, dame la Biblia. Y pensando en el aquí y ahora, le entregamos la Biblia solo por satisfacer la sed que tenemos. Al dar 2 pasos, encontramos que hay un pozo de agua, que lo hubiésemos visto si no hubiésemos pensado tan ligeramente en lo que estábamos atravesando. Muchas veces nos enfocamos más en lo que estamos viviendo ahora y se nos olvida que Dios es quien controla todo en nuestras vidas, que Dios ha decretado, como lo explicaba el hermano, y a través de su providencia cumple el propósito en nosotros. Entonces muchas veces nos desesperamos y terminamos cambiando la gracia de Dios por la satisfacción momentánea. De esto es que nos está hablando el texto, al ponernos el ejemplo de Esaú. Imaginemos lo que pasó hace 508 años, hace 3 días. Lutero, que enclavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, una iglesia que se conocía como la iglesia de todos los santos. Ahí clava Lutero sus 95 tesis, dando inicio a la reforma protestante. Sin embargo, si Lutero hubiese pensado en el aquí y ahora, y siendo cualquiera de nosotros, no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque el aquí y ahora lo que le iba a llevar a la cabeza es: si tú haces eso, el papado te cortará la cabeza y te quemará en la hoguera. Y de seguro que con ese pensamiento Lutero se hubiese echado para atrás y sus 95 tesis las hubiese guardado nuevamente. Pero él, en su cabeza tenía que era por amor al Señor que él iba a colocar esas tesis en la puerta. Y pensando en la eternidad y no en el presente, la clavó, y vemos que gracias a eso tenemos nuevamente la Biblia en la mano de todos y en nuestro idioma. Pero imaginemos si él hubiese pensado: no, es que si yo hago eso, no voy a durar 2 horas con vida. Me van a quemar en la hoguera, me van a matar y me voy a ganar a toda Roma de enemigo. Yo no lo hubiese hecho siendo Lutero. Por cobardía, por lo general nosotros hubiésemos pensado en el aquí y ahora. Pero el Señor nos manda a que pensemos en la eternidad, a que dejemos de tener nuestros ojos puestos en nuestra vida terrenal y le pongamos más atención a nuestra vida espiritual. Quisiera que analicemos qué tanto menospreciamos la gracia de Dios cuando no valoramos los cultos,
el estudio de la palabra, la oración. ¿Qué tiempo le estamos dedicando nosotros a eso? ¿Qué tiempo estamos dedicando a la búsqueda del Señor? Porque ahí es donde nosotros cogemos la fuerza para poder arrancar la raíz de amargura que está en nosotros. Es la única manera. No podremos quitar de nosotros esa raíz de amargura de manera natural por nuestros medios, de no ser con la ayuda del Señor y con la búsqueda del Señor. Y de esta forma evitaremos que nos pase como le pasó a Esaú, que cuando se arrepintió fue demasiado tarde. Y ese va a ser nuestro tercer punto, que es la trampa del arrepentimiento tardío. Y que lo voy a exponer en el versículo 17. Acompáñenme nuevamente a Hebreos capítulo 12. Y ahora sí vamos a leer todo el texto que estamos exponiendo completo, versículos del 15 al 17. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y este último versículo que vamos a exponer, en él vemos el dolor que sintió Esaú. Vemos cómo Esaú, al darse cuenta de su pecado, de no valorar la gracia de Dios y de despreciar a Dios mismo con la actitud que había tenido, él desea corregir su error cuando ya es demasiado tarde. En nuestra vida constantemente nosotros despreciamos la gracia de Dios sin darnos cuenta. Al darnos cuenta, corramos a Dios pidiendo perdón. Este pasaje que estamos leyendo se convierte en una advertencia severa, porque por lo general nosotros aplazamos todo. Incluso llegamos cansados y hoy no voy a leer la escritura porque es que tengo mucho sueño, me voy a acostar, mañana la leo. Hoy no voy a orar porque es que vengo muy cansado y voy a descansar y después oro. Como si nosotros controláramos el tiempo, como si nosotros supiéramos qué tiempo vamos a estar con vida. Dejemos de aplazar la búsqueda del Señor. Dejemos de aplazar los tiempos que dedicamos al Señor. Procuremos correr al Señor hoy y ahora, porque el Señor está siempre con sus brazos abiertos esperándolo. El Señor es paciente, pero su paciencia tiene límite. Un ejemplo claro que podemos ver con respecto a esta manera de correr demasiado tarde a la cruz de Cristo, lo vivo yo mismo. Un ejemplo claro es que yo antes de ser creyente, siempre que me hablaban de Cristo decía, después cuando esté viejo. Y por andar con tanto desorden, terminé con una diabetes tipo 1, insulino dependiente. Cuando llego o cuando el Señor me trae a Él, mis pecados son perdonados, mi corazón es cambiado del corazón de piedra por uno de carne, mi vida cambia totalmente y me arrepiento por todos los pecados que cometí. Sin embargo, la diabetes sigue hasta el día de hoy. Las consecuencias de mi pecado siguen ahí. Y es ahí donde quiero que veamos cómo Esaú no pudo cambiar las consecuencias de su pecado. Ni ninguno de nosotros podrá cambiar las consecuencias de nuestro pecado. Por eso, evitemos pecar aún más contra el Señor, despreciando su gracia. Por eso valoremos los tiempos que tenemos
para acercarnos al Señor. Nuestra vida tiene muchos espacios de tiempo que podemos dedicar al estudio de la palabra, a la oración, y que nos perdemos en otras cosas que tienen mucho menos valor. Valoremos nosotros todo lo que tiene que ver con el Señor, porque miren que el texto nos dice que Esaú fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y aquí no está hablando de que Esaú perdió o no perdió la salvación, como enseña el carismatismo, porque está hablando de que aunque la procuró, hablando de la bendición, lo que él perdió fue la bendición de la primogenitura. No está haciendo referencia al texto a la salvación. No podríamos decir que Esaú fue o no salvo basándonos en este texto, pero sí podemos decir que él procuró nuevamente su bendición de la primogenitura y no pudo recuperarla. Muchas veces nosotros perdemos cosas que no podremos recuperar solo por no correr a los pies del Señor. Y yo quisiera que valoráramos el tiempo al Señor y que nos arrepintamos verdaderamente de todos los pecados que cometemos y que corramos al Señor. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos el día del juicio final, escuchemos esa hermosa sentencia que dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y esto es lo que nos dice el Señor en Mateo capítulo 25, versículo 23. Y esa hermosa sentencia de entra en el gozo de tu Señor es el que creo que todo creyente anhela. No esperemos a escuchar la terrible condena que encontramos en Mateo 7:23 y que nos dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál de las dos versiones te gustaría escuchar de la voz de Cristo? Porque si lo que quieres escuchar es entra en el gozo de tu Señor, empieza a dedicar más tiempo a buscar del Señor. Empieza a correr cada día con más fuerza esta carrera que te lleva a acercarte al Señor. Por esa razón, mis hermanos, hoy Dios nos exhorta a no esperar un día más, a no perder un minuto más alejados de Él. Con nosotros siempre va a haber raíz de amargura. Empecemos a matarla, llenando el espacio con la obra y la palabra del Espíritu Santo. Como iglesia, crezcamos en comunión, crezcamos en amor por el Señor y no esperemos. Como decía yo anteriormente, mañana llegará el día en que me pueda arrepentir. Y cuando me arrepentí ya fue demasiado tarde. Dejemos todo y corramos al Señor. Porque sabemos que Dios es paciente, pero no sabemos cuándo nosotros nos tocará el día final. No sabemos quién de nosotros puede morir ahora sin tiempo de arrepentirse. Hoy es el día que ha establecido el Señor. Esto podemos leerlo claramente, como el mismo Dios nos dice que hoy es el día de salvación en 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, donde el Señor dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día en que puedes correr a Cristo. No sigas esperando al mañana. Corramos con toda nuestra fuerza a Cristo. Recordemos a Esaú,
quien dejó pasar el tiempo y no pudo recuperar su salvación. No pudo recuperar su bendición, perdón. Aumentemos en comunión con el Señor y con nuestros hermanos, recibiendo esta advertencia que el autor nos hace hoy. Así como la hizo a los judíos que estaban pensando en regresarse al judaísmo, que es de lo que trata la carta, también a nosotros nos exhorta para que no dejemos pasar el tiempo. Mantengámonos firmes en la fe. No quitemos nuestros ojos de la roca inconmovible que es Cristo. No caigamos más en las trampas que acabamos de predicar, sino que dejemos de despreciar la gracia de Dios y por el contrario busquemos el reino de Dios y su justicia. Ya para concluir, quiero que tengamos presente que acabamos de escuchar 3 advertencias que Dios nos hace a través de Hebreos 12. Y ese llamado a estar vigilantes activamente, a esa carrera vigilando nuestra vida espiritual, a correr esta carrera de la fe sin tener en cuenta lo que vemos con nuestros ojos, sino las promesas que Dios nos ha dado. Hemos visto que el camino de regreso al judaísmo o el camino de regreso al mundo siempre comienza con el desprecio a las cosas divinas. Siempre comienza cuando despreciamos lo sagrado y actuamos profanamente. Estas son tres trampas mortales, que la primera es la amargura, que es la raíz oculta, el resentimiento no resuelto, que es un veneno. Y el autor de Hebreos nos dice que esta raíz de amargura nos estorba en la fe y contamina a toda la iglesia. La respuesta a esto es el perdón radical. Perdonemos realmente. La segunda trampa es la profanidad, que es lo que ocurrió o la necesidad que vemos en Esaú, que valoró más su satisfacción momentánea que la herencia eterna. No valoremos más nuestra satisfacción momentánea que la vida eterna. Y la única respuesta a esta advertencia es valorar inestimablemente nuestra vocación en Cristo. Valorar nuestra vida en Cristo es la forma de no ser profano. Y la tercera advertencia es el arrepentimiento tardío, que es la tragedia de querer recuperar la bendición cuando ya es demasiado tarde. La respuesta a este peligro es la urgencia en la fe, crecer en la fe, dando lugar a no ser negligente ni a jugar con el pecado. El autor de Hebreos nos dice que miremos bien, que estemos atentos a nuestro corazón, que no nos descuidemos. ¿Y por qué nos dice esto? Porque el peligro de fallar es real y las consecuencias son nefastas. Las consecuencias pueden ser que seamos desechados. La promesa de la perseverancia de los santos no es una excusa pasiva para decir: si he sido escogido, no me voy a perder, yo puedo hacer cualquier cosa y después tendré tiempo de acercarme al Señor. Eso no es una manera real de pensar en la perseverancia de los santos, sino que debe ser la motivación a estar vigilantes como hijos de Dios, porque Dios es quien nos preserva. Dios es quien pone en nosotros ese anhelo de buscar cada día más al Señor. El Señor siempre sea ayudando a su iglesia y bendiciendo su palabra. Como aplicaciones finales, analicemos nuestra tierra, analicemos qué tanta cavidad le estamos dando a la raíz de amargura y extirpémosla de raíz.
Saquemos esa raíz de nuestra vida. Hagamos un examen de conciencia delante de Dios, a ver qué tanto valoramos o no las cosas santas, a ver qué tanto estamos despreciando a Dios. Día a día, en todo momento, estemos presentes de que podemos despreciar a Dios sin darnos cuenta. Y si lo estamos haciendo, corramos a la cruz en arrepentimiento. Debemos tener en cuenta una segunda aplicación, y es elegir lo eterno para no ser profano. No imitemos a Esaú en pensar que tendremos tiempo de arrepentirnos por todos los pecados que hemos hecho mañana o pasado mañana, y hoy disfruto del pecado que cometo. Hoy disfruto de despreciar, por poner un ejemplo, de despreciar el día del Señor haciendo actividades que no glorifican a Dios. Pensemos bien en qué hacemos. Pensemos bien y miremos cuál es nuestro plato de lentejas con el cual estamos cambiando la adoración al Señor. Por último, respondamos hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Arrepintámonos hoy. Corramos al Señor, porque para Esaú no hubo tiempo ni oportunidad de arrepentimiento, y el día de salvación es hoy. Demos gracias al Señor y pidámosle que nos ayude a vivir vidas que lo glorifiquen a Él por encima de cualquiera de nuestras necesidades. Vamos a orar. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, hoy te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, Señor, por tu día y por darnos la oportunidad de congregarnos como iglesia, a alabarte y a glorificarte a ti. Señor, perdónanos por todos los pecados que hemos cometido. Perdónanos, Señor, porque en repetidas ocasiones hemos valorado más nuestras necesidades que acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, y pon en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, de buscarte en todo momento y lugar, de valorar más lo santo que valorar lo del mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Con nuestras fuerzas seremos vencidos por el pecado que aún habita en nosotros. Ayúdanos tú, Señor, y con la fuerza de tu Espíritu Santo, guíanos para apartarnos del mal. Gracias te damos por esta palabra y te pedimos que seas tú aplicándola a nuestras vidas, que seas tú recordándonos constantemente la importancia de estar en comunión contigo, unidos a ti en Cristo. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.